Señor presidente, muy buenas tardes, señora consejera. Hoy no venimos a pedir más dinero para la carretera de la aldea, que también. Hoy venimos a preguntarle a la señora consejera, que me consta que le anima a manejar bien los escasos recursos de los que dispone, pedir cuenta sobre la ejecución de esos recursos disponibles. ¿Sabe usted que esta es una infraestructura que ha generado, yo creo que, movilización de personas y de conciencia, porque expresaba bien la injusticia de los recortes en materia de infraestructura, porque dañaba los intereses de la gente que necesita las infraestructuras para hacer su vida, y lo hacía además sobre una infraestructura que genera un plus de inseguridad que complica aún más las cuestiones. La gente de ese pueblo, que como comprenderá conozco bien, ha peleado y ha luchado durante décadas para mejorar esa infraestructura, y cuando por fin se conquista esa oportunidad gracias al convenio Canarias-Estado en materia de infraestructura, que hacía justicia histórica al maltrato, al olvido de las administraciones del Estado en relación a las infraestructuras de carretera desde la constitución, digamos, del autogobierno, pues cuando por fin se abría una luz en el horizonte, después de un tedioso y siempre complejo trámite para los estudios previos, el propio proyecto, los impactos, etcétera, se inicia la primera fase. Sufrimos los brutales recortes que limitan ese derecho elemental a disponer de infraestructuras seguras, razonablemente rápidas, que den respuesta a esos derechos históricos abandonados. Es mérito de la gente, de la opinión pública, y detrás de ello de las instituciones, el que esa infraestructura hoy forme parte de las inquietudes de la gente de a pie, que no es de la aldea. Este fin de semana me moví, como lo hago casi siempre, en actividades de diverso orden, y siempre hay gente que se dirige a ti pidiendo que contribuyas, que ayudes a resolver ese problema, porque la gente lo siente como suyo. Conseguimos arrancar en este periodo de recortes un compromiso de la Administración General del Estado, del Partido Popular, hay que decirlo claro, en el periodo electoral previo a mayo del pasado año, comprometiendo una cantidad finalista que finalmente se consignó a los presupuestos generales del Estado. Usted, que llegó al gobierno cuando llegó, visitó esa obra, se ha ocupado de ella e hizo, creo que en el 4 de diciembre, un conjunto de consideraciones en relación a la ejecución de la obra, expresó su satisfacción por nivel de ejecución, reiteró el compromiso ya del anterior gobierno de la apertura de un tramo, de ese tramo, Risco-La Aldea, para el verano del año 16, pero nos hemos visto sorprendidos con declaraciones de las últimas semanas, donde las previsiones presupuestarias, los 26,7 millones creo, consignados en el presupuesto, sin contar los 5 millones que puede aportar el Cabildo si los pudiéramos gastar, no se va a cumplir las previsiones ni de la ejecución de esta obra, ni de la apertura del tramo, y no sabemos tampoco cuándo se va a finalizar definitivamente la obra. Hoy le queremos pedir claridad y contundencia, porque en esta ocasión, insisto, lo que exige la gente es que se gaste el dinero disponible. Hasta ahora pedíamos que nos dieran los recursos que nos habían quitado de manera injusta. Ahora tenemos una consignación presupuestaria que sería lamentable no fuésemos capaces de ejecutar en este ejercicio económico. Y aunque luego me extenderé, sabe usted que va a haber recortes en el gasto público en el año en curso. Ha anunciado el ministro Montoro 2.000 millones de recortes. Estoy convencido de que va a tocar en esos recortes las infraestructuras. Y de lo que estoy también casi convencido que como no ejecutemos estos recursos, no los recuperaremos. Quiero saber, por tanto, en nombre de esa ciudadanía, de la opinión pública, de los compromisos que se han adquirido públicamente, cuál es el estado de ejecución, cuáles son las previsiones, cuándo la apertura del tramo, si es posible, cuándo la finalización y qué pasará con estos recursos si efectivamente no se ejecutan en este ejercicio presupuestario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. En nombre del Gobierno, señora consejera.
Gracias, presidente. Presidenta, señorías, quiero recordar, antes de comenzar el desarrollo de este primer turno, que el proponente centra su solicitud de comparecencia en requerir información acerca de la situación de las obras de la aldea, el tramo en ejecución, la aldea El Risco. Y dado que toda obra se describe con numerosos datos técnicos, les pido de antemano disculpas si en algún momento les resultan excesivos. En cualquier caso, y para hacerlo más ameno, a lo largo de mi primera exposición podrán observar, eso espero, una presentación de diapositivas que contienen fotografías actuales del estado de las obras aquí referidas. Oportunidad que a muchos les permitirá conocer una realidad escasamente visible, dado que esta obra, al tratarse de una vía tan alejada de los centros urbanos más poblados y transitados, alejada de la actual carretera y atravesando el espacio natural protegido de Parque de Tamadaba, cuenta con escasa visualización para los ciudadanos. Como ya hemos tratado esta obra exhaustivamente en comparecencia anterior, les ahorraré repetir sus antecedentes. Si quiero, sin embargo, recordar que la obra de la carretera de la aldea se inició en julio del 2009 con un presupuesto de 116 millones, algo más, y paso a continuación a describir el trazado y características generales de la obra que permitirá también dar detalle de su grado de ejecución. La gran apuesta de esta nueva carretera es que conectará la aldea con El Risco con una nueva carretera convencional que cuenta con una actuación de 10,2 kilómetros que viene a sustituir los 15 kilómetros actuales de la Gran Canaria 200, afectada, como bien saben, por peligrosos desprendimientos, estrecha y con un trazado muy complicado. La calzada a cielo abierto tiene la mayor parte del trazado 3 carriles, 2 de subida y 1 de bajada, y una velocidad aproximada de 80 kilómetros hora, con una importante pendiente máxima del 7%. En el tramo cielo abierto se ha ejecutado la mayor parte del movimiento de tierras de la obra, correspondiente a la mayoría a desmontes y rellenos, faltando básicamente en la finalización los desmontes contiguos al viaducto 2 que describiré más adelante y al terraplén del inicio en la aldea. Otra de las unidades de obra bastante avanzadas es la ejecución de obras de drenaje para la canalización de barrancos y barranquillos bajo la futura carretera. Se ha ejecutado un total de 20 obras de fábrica, faltando solo el drenaje longitudinal, aunque ya está muy avanzada la excavación de las cunetas. La obra se inicia en una nueva glorieta en la Gran Canaria 20, a 1 kilómetro escaso del cruce de la playa de la aldea, y va bajando hasta cruzar el barranco de la aldea con el viaducto número 1. Y a partir de ahí comienza a subir. En el punto kilométrico 3 se desarrolla el enlace Anderverde, conexión tipo trompeta con la Gran Canaria 200 para acceso al mirador del mismo nombre. Sigue subiendo otros 3 kilómetros a cielo abierto, cruzando varios barranquillos y barrancos, entre los que destaca el barranco de la Arena, en el que se desarrolla el viaducto 2, el más alto de la obra, con 30 metros de altura. Llega a continuación el punto más alto de la obra y empieza a bajar entrando en el punto kilométrico 6,250 metros. Entra en el túnel de una longitud de 3.145 metros. A la salida del mismo, la vía atraviesa los 3 lomos que separan 3 barranquillos que confluyen en el barranco Huigüí Grande, donde se localiza el mayor relleno y se ubica el semienlace de conexión con la actual Gran Canaria 200, y al final de este tramo es donde conectará el futuro tramo a Gaete El Risco. Llegado a este punto, quiero ofrecerles una explicación pormenorizada de las 3 grandes infraestructuras con las que cuenta esta obra: el túnel y los 2 viaductos que ya mencioné anteriormente. El túnel, que está situado en el punto kilométrico 6,260 y entre el kilométrico 9,405, y que cuenta, como ya he dicho, con una longitud de 3.145 metros, que será el más largo en Canarias. En la actualidad se encuentra totalmente excavado y con el material de refuerzo e impermeabilización instalado. Asimismo, se han ejecutado las obras que acogerá el cableado de las diferentes instalaciones que superarán un coste final de más de 12 millones de euros. En cuanto a su diseño, esta infraestructura consta de 2 tubos excavados en basalto, cada tubo con 2 carriles de 3,5 metros de ancho y un arcén de 1,5 metros de ancho en el lado del carril lento y 1 metro en el lado del carril rápido, y 2 aceros de 0,75 metros de anchura mínima en caso de evacuación. Todo ello hace una anchura total de 11 metros por tubo. El túnel fue construido mediante excavación con voladura en sección completa, capa de sellado de hormigón proyectado y sostenimiento a la capa de hormigón proyectado reforzado con fibra de acero.
Se han ejecutado además 7 galerías de conexión entre tubos instaladas cada 400 metros a modo de salida de emergencia. En el diseño y ejecución de los taludes definitivos de las entradas y salidas del túnel se han tratado de lograr el mínimo impacto de la obra dentro de su entorno, que recuerdo es un espacio natural protegido. Para ello se han proyectado túneles artificiales de la longitud adecuada para conseguir la máxima integración de la obra en el entorno. Estos falsos túneles han sido impermeabilizados mediante betún asfáltico. Las aceras que quedarán elevadas respecto a la calzada del túnel y llevarán alojadas el interior de los túneles de cableado y comunicaciones y la canalización necesaria se encuentran muy avanzadas. Dada la importancia que este tipo de infraestructuras tiene, se ha procurado dotar a los túneles de instalaciones fiables que garanticen el alto nivel de seguridad, procurando en todo caso una rápida evacuación de los usuarios mediante las 7 galerías de proyección proyectadas, que es la medida de seguridad con la que se debe dotar este túnel. Finalmente, las instalaciones con las que contará este túnel, que como ya he dicho ascienden a 12 millones de euros, contará con un sistema de iluminación con proyectores tipo LED, un sistema de ventilación, sistemas de detección y extinción de incendios, sistemas de control de tráfico, sistemas de postes SOS, sistemas de circuito cerrado de televisión para la seguridad, sistemas de megafonía y sistemas de radiocomunicaciones. Asimismo, con los servicios de mantenimiento, contará con servicios de control y comunicaciones y, como no, del necesario suministro eléctrico. El viaducto 2, que es la parte de la infraestructura situada en el punto kilométrico 3900, se encuentra prácticamente ejecutado. Como ya les comenté, también dispone de 2 carriles en sentido subida y 1 en sentido bajada. Las pilas del viaducto, como podrán ver en la foto, están formadas por un fuste de hormigón armado hueco y tiene una altitud de 29,52 metros. En cuanto a los estribos, se han proyectado cerrados de hormigón. El tablero se apoya ya y se encuentra completamente ejecutado. Este viaducto le quedan única y exclusivamente los remates y la capa de asfalto. Con respecto al viaducto número 1, se encuentra actualmente en trabajo. Les recuerdo que el anterior viaducto tuvo retrasos por cuestiones de viento, es decir, hubo meses en los que no se pudo trabajar por medidas de seguridad, y ha retrasado la puesta en inicio de la obra de este viaducto número 1, que si bien se está trabajando, cuenta ya con las pilas construidas y los estribos finalizados, y en los próximos meses se construirá el tablero. Hasta la fecha se han certificado más de 80 millones de euros, a los que hay que sumar los 10 millones de euros de revisiones de precio. Con el plan de obra elaborado por la contrata, se prevé en el tramo A de la infraestructura, es decir, el que conecta Ander Verde con el Risco, esté abierto al tráfico en diciembre de este mismo año y en la totalidad de la vía en verano del 2017. En definitiva, podremos contar que desde Ander Verde a el Risco, en diciembre podamos disponer de la obra ejecutada. Es cierto, como bien mencionó el proponente, que cuando llegamos a la consejería los planes de obra eran septiembre de este año, pero las obras llevan su ritmo, su grado de ejecución. La contrata se ha comprometido a un programa de obra firme en el que finalmente podamos no solo gastar los 26 millones de euros, sino cumplir los plazos de ejecución que acabo de mencionar. Gracias, consejera. Señora Presidenta, señorías, las comparecencias otorgan a los no proponentes 3 minutos, que no es mucho tiempo. De manera que los 3 minutos hay que rellenarlos con datos certeros. Yo comprendo que no todo el mundo puede estar en todo, ni conocer todas las realidades, ni siquiera conocer nuestra historia reciente. Pero hay de recordar que, desgraciadamente, en el año 2009 yo no era presidente del Gobierno cuando se adjudicó la obra, ni en el año 2012 cuando se paralizó. Sí era presidente del Gobierno cuando se encargó el proyecto, que es el principio de esta conquista después de décadas reclamada por la ciudadanía, no solo de la aldea, sino de Gran Canaria, porque este es un tramo del anillo insular de Gran Canaria. Cierto es, quien ha dinamizado esta demanda han sido los sufridores habitantes de esa comarca de la aldea. De manera que yo nunca suelo recordar, a no ser que se refieran a ellas, mis antecedentes y responsabilidades, pero si algo tenemos algunos de los presentes es haber, después de una dura lucha para incorporar en el anexo de carretera esta obra, porque esta obra es la que no salían las cuentas, ¿no?,
de eso que se llama la eficiencia. Sin embargo, dada los antecedentes, las circunstancias de la comarca, la necesidad de la seguridad, logramos incorporar con alguna incomprensión esa obra en el primer convenio de carretera. Y tuvimos la fortuna algunos, y está el consejero del ramo de la época, de encargar el proyecto entonces por casi 500 millones de las antiguas pesetas, ¿no? De manera que lo que hicimos en esa época fue dar carta de naturaleza a lo que era una justa reclamación histórica, y además hicimos una cosa muy importante, porque esta es una obra que transita por zonas sensibles de nuestro territorio. Hicimos un gran esfuerzo de consenso, de debate, de discusión, para que al final el trazado fuera el menos impactante, aunque eso generó también algún retraso, pero al final logramos consensuar con las poblaciones afectadas, las de la aldea, las del Risco, las de Agaete, con los movimientos medioambientalistas, un trazado que, generando algún impacto, porque es inevitable, fuera el menor posible. De manera que en relación a la historia es bueno documentarse para ser justo con la historia y aprender de ella. Y a mí le cuento la referencia, aunque todo se andará, de responsabilizar a los alcaldes de la marcha de las infraestructuras de carretera. Digo todo se andará porque hay alguna ley por ahí que en asuntos estratégicos le da todo el poder para una exalcaldesa. A lo mejor ya se nos queda corto esto de que los cabildos suplanten al gobierno de Canarias en el desarrollo de las infraestructuras de interés general, que también hay algo de eso, señora consejera. ¿A qué le suena el anillo insular de Tenerife? Pues algún día trasladaremos la responsabilidad de las carreteras de interés general a los municipios, a los alcaldes, y en ese caso pues seguramente el alcalde de la aldea de ese momento tendrá responsabilidades en la ejecución de esta obra. Dicho lo anterior, me gustaría, ya sabe que la señora consejera despierta en mí una simpatía especial, ¿no? Me parece que es rigurosa, que pone la carne en el asador, que es razonablemente clara, que se compromete de forma, yo creo que razonable también, pero no le entendí. Se comprometió la apertura de un tramo de los túneles hasta la rotonda del Mirador para el verano. Se puede comprender, y los aldeanos son muy tolerantes, somos muy tolerantes, porque algunos hemos transitado esa carretera miles de veces a lo largo de nuestras vidas. Un retraso de 3 semanas, 4 semanas, 3 meses. Pero yo le pregunto, ¿nos vamos a gastar los 26,8 millones de euros consignados en el presupuesto del Estado para este menester, que no es mérito del presidente del gobierno, sino que fue una conquista de la ciudadanía, presionando en las calles, en las plazas, un día sí y otro también? Cada vez que venía un ministro del gobierno de España, allí estaban los aldeanos reclamando esta carretera, y fue comprometida esta asignación finalista por la ministra de Fomento antes de que el señor presidente consiguiera la nominación, y yo diría que incluso alguna otra cuestión. De manera que la conquista de los 26,7 millones es una conquista de la gente y no es ningún regalo, es una pequeña parte de lo que a esta infraestructura le corresponde. Le digo, Montoro ha anunciado 2.000 millones de recortes en el presupuesto vigente para tratar de cumplir con los objetivos de déficit que el Estado español va a incumplir de manera flagrante, al menos en 8 décimas del Producto Interior Bruto. Lo que le digo, ¿se va a ver afectada estos 26,8 millones o 0,7 millones por ese recorte? Segundo, ¿nos vamos a gastar ese dinero al 100%? Y si no fuera así, ¿esos recursos se salvan para el siguiente ejercicio? Estas son las preguntas concretas. A mí me parece que si en vez de en el verano los túneles están al servicio de la ciudadanía en diciembre, es razonable y seguramente justificable. Y ya sería una buena noticia que el verano del 17 tengamos este tramo, porque esto es solo un tramo de la carretera de Agaete, la aldea. Está el segundo tramo, que ya le adelanto a su señoría, para los que no estén atentos a la situación, es un tramo
complejo también, costoso, y que está previsto en el siguiente anexo del convenio de carretera, y que no va a estar por debajo, don Antonio, usted entiende de millones, no por debajo de 170, 180 millones de euros. Lo digo para que comprendamos la envergadura de esta obra, porque es una obra sobre un territorio especialmente complejo y que además contribuye a circunvalar la isla de Gran Canaria. La circunvalación de la isla de Gran Canaria es imprescindible no para los aldeanos, sino para la economía insular, para la movilidad de los residentes y de nuestros visitantes, porque algún día aspiraremos a sacar a los turistas de los hoteles, para que conozcan nuestros espacios naturales, nuestros barrancos, nuestra flora, nuestra fauna, para que conozcan también nuestros productos, y esa será una zona a visitar porque tiene la belleza y la diferenciación necesaria. Ahora yo le vuelvo y le reitero. Creo que la señora consejera trabaja honestamente en este desempeño, que los recursos son limitados. Creo que en diciembre dijo lo que pensó porque vio el plan de obra. Ha habido retrasos en estos meses, por eso se ha trasladado esta información, y la cierta alarma, más que la alarma, el desengaño, después de tanta frustración, es que ahora que hemos conseguido ese poco dinero, no seamos capaces de ejecutarlo. Esto añadiría ya más desesperanza a la desesperanza, porque, insisto, son décadas de lucha por esta infraestructura y en los últimos 4 años, pues los recortes han paralizado de facto esta obra. Sería bueno que me dijera con claridad, con la claridad que usted habla, si nos vamos a gastar estos recursos. Si no nos gastamos los 5 millones del Cabildo, eso sí que los podemos salvar e incorporar para el siguiente año o para la siguiente fase, que parece que esta es la idea, y que nos diga con claridad que en caso de que no se ejecute, si salvamos los recursos que queden pendientes, y que si tiene información, si vamos a estar afectados en este y en otros ámbitos, no le sorprenda por los recortes de los 2.000 millones para el ejercicio en curso anunciado por el ministro Montoro, y que no sé cuál va a ser la distribución interna del presupuesto estatal. No lo sé. No sé ni siquiera si los 100 millones del convenio van a estar afectados. Estas son las cuestiones que le pido que me aclare. Y yo creo que, hablando en nombre de una parte de la opinión pública, que no generemos más desengaño frente a la frustración histórica acumulada en relación a esta obra. Que hagamos todos los esfuerzos. Hay capacidad, si el plan de obra se adecua, si se pone toda la voluntad necesaria para ejecutar una obra de esta envergadura. 26,7 millones, que es una cantidad significativa, pero tampoco como para que no se pueda ejecutar una obra de esta envergadura. Por lo tanto, díganos si nos gastamos el dinero, si no lo gastamos, si salvamos lo que quede pendiente, y en cualquier caso, que en diciembre tengamos los túneles al servicio de la ciudadanía de esa comarca y de la isla de Gran Canaria, y que en cualquier caso en el verano tengamos este primer tramo, y que peleemos ya, y eso me consta, para que en el nuevo convenio podamos adjudicar el segundo tramo y algún día tener esa carretera completa que mejore los derechos, las condiciones de vida de la gente de ahí, y sirva para la economía insular, porque esa no es una carretera solo para los aldeanos, sino para los gran canarios y para los canarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora consejera. Bueno, yo creo que conviene reiterar que si hay una obra que suscita el consenso de la población, partidos e instituciones, es esta, la carretera de la aldea. Como ejemplo de ello, ya anuncié hace 2 semanas en este pleno que el Cabildo ha denominado esta obra como la máxima prioridad dentro del nuevo convenio de carreteras a negociar con el Estado. Sería no tener corazón, no sentir solidaridad con los aldeanos cuando se conoce de primera mano su realidad. Y fue, les recuerdo, la primera obra que visité en los primeros días de este Gobierno. Por lo tanto, no les quepa duda que este Gobierno, desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes hasta Hacienda y el propio Presidente, tienen un compromiso inquebrantable con esta infraestructura y con los ciudadanos de la aldea. En cuanto a las previsiones de futuro, en enero de este mismo año se solicitó a la contrata
el estudio de un programa de trabajo adaptado a la anualidad prevista en los presupuestos generales de 2016, es decir, los 26,7 millones de euros. Este estudio adelanta el fin de la obra a junio del 2017 y prevé la apertura parcial del tramo A, el que es Andén Verde, El Risco, a finales de este año. Este programa, ejecutado por la contrata, podrá aprobarse con el reajuste de anualidades y el modificado 2 que se encuentra en trámite dentro de los procedimientos de la Consejería. Y sus principales hitos son los que paso a detallar. Este programa, ya les dije, fue iniciado a principios de año. En enero del 2016 se comprometió la contrata al inicio del drenaje longitudinal y del afirmado, es decir, la regularización de los fondos de excavación, así como la finalización de la estructura 2, el que ya mencioné como viaducto 2. En febrero del 2016 estaba prevista la finalización del tablero de la estructura 2 y en marzo del 2016 el final del drenaje transversal. Estas actuaciones de este programa, hecho por la contrata, se han cumplido en los plazos establecidos. A partir del mes presente, el plan de obra es el siguiente. En abril del 2016, finalizar el terraplén del Risco. En mayo del 2016, el final del movimiento de tierra entre los kilómetros 9 y 10 e inicio de las instalaciones del túnel. En junio del 2016, finalización de los falsos túneles. En julio del 2016, finalización de los centros técnicos. En agosto del 2016, final de la obra civil del túnel que incluye drenaje, canalizaciones y barreras y aceras. En octubre del 2016, finalización del suelo de cemento del tramo A. Y en diciembre del 2016, el final del asfaltado de las instalaciones de los túneles y de la señalización del tramo A. Con estas actuaciones, repito, tanto la contrata como la dirección de obra estiman que en diciembre de este mismo año se podrá poner en el servicio el tramo A de esta obra, Andén Verde, El Risco, abriéndose la totalidad de la misma a mediados del 2017. Señor Rodríguez, usted avisó en la última comparecencia que tuvimos en esta materia, en noviembre del 2015, que mantendría una vigilancia constante sobre esta obra, para que, cito y textualmente, las obras se ejecuten en 2 años, entendiendo estos 2 años como el momento de las declaraciones y, por lo tanto, así acabar la primera fase. Como le contesté en aquella ocasión, no le quepa duda de que desde esta consejería se está supervisando exhaustivamente en continuas reuniones con la contrata y con la dirección de obra el cumplimiento de los plazos y que, como usted reclamó, esta finalice en julio de 2017. Así les puedo comunicar que a fin de agilizar la marcha de las actuaciones, la machacadora ha empezado a trabajar por la noche para adelantar la producción de material para la terminación de la explanada y empezar próximamente con las capas de firme. Asimismo, los operarios llevan trabajando los fines de semana desde hace un mes, principalmente en el interior del túnel. Cuando se comiencen las instalaciones de esta infraestructura, están previstos trabajos nocturnos para aumentar los rendimientos y poder avanzar en diferentes emplazamientos sin que unos trabajos entorpezcan los otros. No es solo cuestión de dinero, sino de programar correctamente. Como dato que sirve de ejemplo, este pasado viernes se nos comunicó desde la contrata la llegada de la planta de suelo de cemento al puerto de la Luz de Las Palmas. Esta planta será colocada esta misma semana en las zonas auxiliares de la obra. Asimismo, hay que señalar que me ha sido trasladada, como no, la preocupación de los ciudadanos acerca del cumplimiento de los 26 millones de euros como gasto previsto para el año 2016. Tanto la contrata, a la que agradezco su esfuerzo en coordinación y eficacia, como la Consejería estamos trabajando intensamente, de forma coordinada, para llegar a garantizar que esos 26 millones de euros se ejecutan en el plazo previsto. Hay que tener en cuenta que las infraestructuras de los túneles contarán, como ya dije anteriormente, con una inversión de más de 12 millones de euros en instalaciones, a los que se suman los 2 millones de euros del viaducto o estructura 2 y los 1,2 millones de euros que se gastan mensualmente en esta obra. De hecho, las certificaciones que tenemos contabilizadas de enero y el 2016 arrojan una media de entre 1.230 y 1.250.000 de gasto mensual, por lo tanto, dentro de las previsiones del programa de obra. Para finalizar, señorías, me gustaría destacar que mucha de la gente contratada en la UTE son aldeanos, que muchos de ellos, los que trabajan en la obra, se muestran optimistas con respecto al avance de la misma y que no podemos olvidar que esta gran infraestructura, como bien es reconocido en este Parlamento, conlleva también, desde lo que es la obra, un gran impacto socioeconómico para este municipio.
La UTE se ha comprometido asimismo a contratar a más operarios locales para trabajos nocturnos y de fin de semana. La obra de la aldea, como hemos dicho y reconocemos todos, y se ha visto en el tono empleado por todos los grupos, es una reivindicación histórica, es un compromiso de toda Canarias y pueden estar seguros que desde esta consejería se está trabajando sin descanso para que sea una realidad en el menor tiempo de plazo posible.